Ok, bueno. Bien, en esta sesión, y de nuevo, bienvenidos y bienvenidas. Bueno, primero aclarar acerca de lo que me han estado enviando por el grupo de WhatsApp. No sé si de pronto alguno no está contextualizado, pero pues han estado enviándome los ejercicios que proponen para modelado y parametrización. Pues he estado respondiendo si me parece un ejercicio adecuado o no. Pues hasta ahora todas las propuestas han sido aceptables, digamos que son objetos no tan complejos que efectivamente se pueden parametrizar. Entonces, quienes hagan falta, les recomiendo pues enviarme su propuesta para poder revisarla y aprobarla, si es el caso. Porque pues este ejercicio va a ser uno de los únicos dos ejercicios que vamos a desarrollar como evidencia a lo largo del curso. Entonces, indispensable pues que todos cuenten con él. Así que bueno, ¿quién me envió este? Jorge Andrés. ¿Está aquí Jorge Andrés? No se ha unido Jorge Andrés. Bueno, entonces ahorita le respondemos. Bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a hablar sobre estados de modelo. Permítanme un segundo, por favor. Ok. Bueno, vamos a abrir aquí Vamos a abrir aquí un archivito para empezar con el trabajo. ¿Alguna pregunta, algún comentario antes de iniciar? Profesor, es que no he encontrado estoy mirando a ver si hago busco algún mecanismo de movimiento porque es que no he encontrado así algo como para hacer bien el ejercicio, pero ahí estoy en la búsqueda, a ver si entre ahorita y mañana le resuelvo eso. Perfecto, listo. Estaré atento, ¿no? En el momento en que puedan. Lo importante es que se haga lo más rápido posible poder, para que puedan iniciar lo más pronto posible, ¿no? Como para que no se vayan a retrasar con el ejercicio. A ver si encuentro un archivo que tengo, un archivo que tenía aquí listo y ahora no lo encuentro. Se me ha perdido. Profe, disculpe una pregunta. Es que yo no pude estar en la sesión del lunes Sí, señor. y estuve tratando de buscar la grabación, pero no sé si fue que no se ha subido o yo no la logré ver. No, no la he subido y tengo un problema con esa grabación de esa sesión y es que quedó sin audio. La grabé, la mitad quedó sin audio. O sea, en Sí, algún sí. momento entré al software de grabación y por accidente le bajé aquí el volumen a la entrada de sonido y la mitad de la grabación quedó sin audio. Está el proceso, pero no hay Ok. nada de sonido. Sí, Entonces, sí, es no que la sé. estoy buscando para contextualizarme y para no haber entrado pronto como a esta clase sin la idea de que se había trabajado en la clase anterior. Bueno, en la clase anterior trabajamos sobre en parametrización. Espérame, me acuerdo del tema. Parámetros de usuario, creación de parámetros de usuario y les mostré cómo funcionaba. Pero, a ver, yo igual voy a subir el video así. Sí, no me puedo comprometer a grabarle el audio aparte Sí, porque claro, claro, profe. estoy así Entiendo. de tiempo súper corto. Pero yo creo que se entiende. O sea, lo estuve mirando y creo que se entiende lo que quiero mostrar. Creo que es factible entenderlo eh, solamente viendo el proceso. ¿Sí? Entonces, pues espero que sí.
Y si no, pues yo ahí estoy pendiente. Si surgen preguntas, pues las trataré de responder. Bueno, Perfecto, profe. Gracias. dime. Que muchas gracias, profe. Perfecto, No, quedo no, no. pendiente, entonces para poderlo Con revisar. gusto. Sí, la voy a subir de una vez para que la puedan ver. eh, el link. El link. Bueno, ok. Empecemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear operaciones inteligentes. ¿Qué es esto de una operación inteligente? Perdón, alguien tiene su micrófono activo. Les recomiendo porque me está haciendo algo de eco. ¿Qué es esto de una operación inteligente? Resulta que si nosotros fabricamos o modelamos algún tipo de objeto que requiere el mismo tipo de operación, o bueno, una operación medianamente compleja y requiere el mismo tipo de operación muchas veces, o cada vez que ese producto sale requiere de la misma operación, lo que Inventor nos permite y facilita será convertir esa operación en una operación que yo pueda insertar cuando necesite insertarla. Para esto, lo que vamos a hacer es primero modelar esa operación completa y aquí voy a hacerlo, quisiera hacerlo con ustedes. Vamos a hacer el modelado de esta pequeña operación. Esto va a ser una cazoleta para un seguro de una puerta, ¿sí? Para una chapa. Y quiero que hagamos el modelo, que hagan el modelo junto conmigo para que, digamos, de paso vayamos revisando un poco procesos de modelado que sé que algunos de ustedes todavía no tienen muy claros, que se les pueden dificultar, entonces quiero que hagamos el ejercicio paso a paso para llegar finalmente a la operación. Entonces bien, voy a iniciar con el proceso. Cualquier duda que vaya surgiendo, ya saben, activan su micrófono y con gusto la responderé. Entonces, bueno, empecemos con una pieza nueva. Voy a crear una pieza estándar en milímetros. Listo. Y vamos a partir de un simple rectángulo, ¿sí? Un simple rectangulito que tenga estas dimensiones. Vamos a verificar. Esto tiene, bueno, las dimensiones exteriores son lo de menos. Esto tiene 80.2 por 34.7. Hay una característica bien especial cuando hablamos de operaciones inteligentes. Esto se llama, como para que lo tengan presente, esto se llama iFeatures, ¿sí? iFeatures. iFeatures, ¿no? Operaciones, ese feature es como operación, y el I, que aquí de aquí en adelante vamos a empezar a ver mucho ese iFeatures, iParts, iAssembles, en fin, y todo eso ellos hacen referencia a I de inteligente. Entonces vamos a crear operaciones inteligentes. Hay una condición específica cuando hablamos de crear operaciones inteligentes, y es que el boceto debe cumplir con unas características diferentes a las características que usualmente yo les he mencionado que debemos tener en cuenta para modelar. ¿A qué me refiero? Voy a crear aquí el boceto y le voy a decir que este boceto lo voy a crear en la vista frontal. Resulta que yo normalmente a ustedes les digo que debemos, para empezar a modelar, debemos normalmente utilizar el 00 como punto de referencia, que yo siempre lo hago. Siempre utilizo el 00 como referencia para poder generar puntos que me permitan posteriormente hacer el ensamble de forma mucho más sencilla. Pero en este caso, a diferencia de ese, no es posible hacer uso de esa referencia. ¿Por qué? Porque
y aquí quiero tratar de dejarlo lo más claro posible, ustedes me dirán si sí lo logro. Resulta que cuando creamos una operación inteligente, las operaciones normalmente van a tener que referenciarse sobre un objeto de cierta manera. Y cuando digo referenciarse, me refiero a crear relaciones geométricas o relaciones dimensionales entre la operación y el objeto. Ejemplo, una operación aquí muy simple. Voy a finalizar, no, mentira, no voy a finalizar ese boceto. Voy a hacer efectivamente una caja. Voy a hacer una caja cualquiera con un rectángulo cualquiera, digamos algo así, finalizo y extruyo esto. Dime alguna pregunta. ¿No? Entonces voy a hacer un agujero, por ejemplo, un agujero simple. Si hacemos un agujero simple sobre esta cara, hagamos un agujero aquí sin ninguna dimensión específica, digamos aquí 20 de diámetro. Yo puedo indicar la ubicación de ese agujero estableciendo la posición del centro de esa perforación con respecto a los bordes. Y puedo decirle entonces aquí que quiero que del centro de la perforación al borde haya, por ejemplo, 22 milímetros. Y que de ese centro al borde superior haya, supongamos, 20 milímetros. Ubico, perdón, alguien tiene su micrófono activo, por favor revisen. Ubico entonces la operación con respecto a una relación sobre el objeto en el cual se está aplicando esa operación. ¿Qué ocurre entonces si al momento de modelar la operación yo utilizo muchas referencias? Pues que esas referencias que utilice en el modelo de la operación puede que interfieran las referencias y relaciones que debo establecer entre el modelo y la operación. Entonces, condiciones para poder crear un iFeature en primera instancia. Voy a borrar esto, digámosle que sí, que borre también el boceto y volvamos a crear el boceto aquí en el frente. Condición 1, no puedo utilizar el punto 00 de referencia. Condición 2, no puede en ningún caso haber una referencia o una restricción de horizontalidad o verticalidad. ¿Por qué? Porque si esa relación existe, cuando inserte la operación sobre un modelo, va a interferir esta relación horizontal o vertical. Por consiguiente, ¿qué debemos hacer? Si yo digo que tengo que crear el boceto midiendo 80.2, perdón, por 34.7, 82 por 34.7. Voy a hacer el rectángulo aquí de 82 por 34.7. Voy a establecer esas dimensiones, 80,2 por 34,7. No voy a parametrizar esto no importa porque esto solamente es la caja sobre la cual voy a modelar la operación, pero no afecta a la operación va a ser otra. Y debo eliminar, cuando he creado un rectángulo, que fue la forma en la que acabo de hacer esta figura, el rectángulo ya tiene una relación de horizontalidad. Relaciones de horizontalidad. En la base, la línea base, crea esa relación de horizontalidad y con respecto a las otras piezas, lo que hace son relaciones de perpendicularidad. Las relaciones de perpendicularidad están bien, pero debo eliminar esta relación de horizontalidad. Ahora, la debo eliminar en la parte del boceto que corresponde a la operación. Específicamente este rectángulo que acabo de dibujar no corresponde a la operación, porque, repito, es la caja sobre la cual voy a hacer la operación, mas no corresponde a ella. Entonces no me importa realmente si en esta línea queda con esa restricción de horizontalidad, pero en las demás sí debo evitar que exista. Todas entonces las restricciones tendrán que ser entre los mismos elementos del boceto. No puedo tampoco utilizar geometría proyectada. ¿Qué es eso de la geometría proyectada? Voy a finalizar este boceto y voy a hacer, por ejemplo, una extrusión con ángulo. Entonces voy a angular, supongamos unos 10 grados, menos 10 grados, y extruyamos esto unos 30 milímetros. Ok, entonces la extrusión no es recta, ¿sí? La extrusión no está totalmente recta, sino que quedó con un pequeño ángulo de 10 grados, por consiguiente la extrusión se va cerrando
a medida que avanza. Podría entonces yo en este caso, por ejemplo, decir, voy a hacer un boceto sobre esa misma cara, sobre ese mismo plano base, entonces sobre el plano frontal. Voy a hacer un boceto sobre ese plano frontal, pero necesito para este boceto utilizar el contorno de la parte superior de esta extrusión, este rectángulo interno que quedó aquí. Y perfectamente entonces podría decirle, quiero proyectar geometría, y la geometría que va a proyectar serán este borde, este borde, este borde y este borde. Listo. Y en este momento ya tenemos, o ya tengo aquí una serie de líneas creadas en este boceto. Aquí no las alcanzo a ver porque están quedando sobre el mismo boceto, pero finalicemos. Voy a ocultar un momento la operación. No está visible el boceto. Volvámosla a activar. Editemos este boceto. Bueno, está aquí. Aquí está. O sea, cierto que lo dibujé en el plano inferior. Entonces aquí está. El boceto efectivamente es simplemente la proyección del contorno o los bordes de la parte superior de esa extrusión. Esto se le llama proyectar geometría. Y resulta que si algo cambia en la geometría sobre la cual estoy proyectando o de la cual estoy proyectando los contornos, el boceto va a cambiar. Si por ejemplo yo le dijera esta extrusión, la editáramos y le digo que no quiero que sean menos 10 sino menos 20 grados, se cierre mucho más la extrusión. Ok, miremos que la geometría proyectada también disminuyó para mantener su relación con el objeto que proyecté. Eso está perfecto para lograr ciertas operaciones sobre el modelo que dependan de la misma geometría. Perfecto. Pero una operación específicamente para ese modelo. Si hablamos de una operación inteligente que yo vaya a asignarle a otros modelos, no es posible hacer uso de esta herramienta. Entonces debemos evitar a toda costa, voy a borrar este boceto, utilizar... No voy a eliminar su boceto original. Utilizar proyecciones de otros objetos para crear el boceto inicial. Entonces, no restricciones de horizontalidad y verticalidad, no proyección de bordes de algún objeto, no uso del punto 00 como referencia. Entonces, bueno, ahora vamos a crear el resto de la operación. Aquí tenemos un offset a 5 milímetros. Este es una equidistancia también de 5 milímetros. Aquí tenemos también un offset a 5 milímetros. Entonces, ok, vamos a crear aquí unas líneas. Líneas que no puedo hacer horizontales. Editemos este boceto. Líneas que no puedo hacer horizontales ni verticales, voy a hacer aquí unas líneas oblicuas cualquiera y lo único que voy a decir es que sean paralelas, que estas líneas sean paralelas a estas líneas de abajo y laterales. Entonces quiero paralelismo entre esta línea y esta línea, quiero paralelismo entre esta línea y esta otra y paralelismo entre esta línea y esta otra. Entonces así hago que estas tres líneas sean ortogonales sin que ninguna de ellas tenga restricción de horizontalidad. Lo mismo, por ejemplo, para cerrarla arriba, podría crear una línea en cualquier dirección y posteriormente crear una relación de coincidencia entre el punto final de esta línea y el punto final de esta, y el punto final de esta línea y el punto final de esta. Y luego hacer una relación de paralelismo entre esta línea y esta otra. Entonces estoy logrando establecer las características del boceto sin hacer uso en ningún momento de estas dos restricciones. Listo, vamos a dimensionar entonces la distancia del objeto. Entonces esta será de 5 milímetros, esta será de 5 milímetros y lo mismo ocurrirá con esta distancia que será de 5 milímetros. Ok, la distancia entre... aquí está de 5 milímetros también, y a 3.5 y esto mide 35. Ok, esto es una operación. Esto mide 70,2, es una medida extraída de... Este es un parámetro
que se llama distancia de centros, ok, y está en 54. Entonces tenemos una línea guía, una línea de referencia con 2 puntos. Esa línea de referencia con 2 puntos es la distancia entre centros de unas perforaciones que van a ir en la operación. Entonces vamos a crear esa distancia de centros. Entonces creemos aquí 2 puntitos. Vamos dentro de las herramientas de dibujo, hacemos 2 puntos, un punto y otro punto. Vamos a hacer una línea que sea paralela a esta línea de abajo, línea que va a ser una línea de eje o de construcción y que va a estar restringida con este punto y restringida con este punto. Línea que vamos a acotar, y esto lo vamos a parametrizar como d-centros igual a 52, es que está aquí 52, no, 53. Ok, entonces cambiemos el valor a 53 y ya está parametrizada esa distancia. Y posteriormente esto se centra haciendo que la distancia entre el borde lateral o los bordes lateral y estos puntos sea igual. Entonces vemos aquí, por ejemplo, que este 8.6, la dimensión 29 de 29, voy a abrir aquí los parámetros, quitemos el filtro, veámoslo todos, de 29 es igual a D6 y D6 debe ser este 8.6. D6 es 8.5 más 1 milímetro, es una operación de tolerancia. Entonces 8.5 más 1 milímetro. Ok, es tolerancia, esto de 29 y boceto 1. Ok, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, yo no voy a trabajar aquí con tolerancias todavía. Voy a decirle que la distancia entre este punto y esta línea sea de 8.6 y hacemos que la distancia entre este punto y este borde sea igual a la anterior. Entonces aquí lo que hago es decirle que ok, bueno, no importa, sí quedaron iguales, pero necesitaría, en este caso no pude igualar esta operación por esta dimensión porque pues ya no hay forma, esto ya no puede cambiar. Al tener una distancia específica, bueno, es que aquí yo ya sé por qué, por esta medida. Esta medida que tenía de la caja completa hace que esta dimensión sea un sobredimensionamiento. Les recuerdo, para quienes no han visto esto en el curso básico, no han visto los videos, resulta que hay casos en los que si las dimensiones del resto de la pieza determinan que ya una dimensión sí o sí debe ser esa, como en este caso, tenía una dimensión total de 80,2 con una distancia específica de 5 milímetros a un lado y 5 milímetros al otro. Eso ya hace que queden libres 70,2 unidades, 70,2 milímetros. Y le estoy diciendo a estas líneas que miden 53 y que la distancia de este punto de origen a este borde es 8.6. Eso significa que sí o sí la distancia del otro punto al borde izquierdo tiene que ser de 8.6, porque si no tendría que romper esta dimensión. Entonces él no puede. ¿Qué fue lo que me advirtió en ese caso cuando hice esta cota? Me dijo, esa cota va a sobredimensionar el boceto. Pero si usted quiere, igual la puede poner. ¿Para qué pongo una cota que sobredimensiona? Porque estas cotas de sobredimensión tienen una característica, y es que no se pueden editar. Si yo le doy doble clic, vean que está en gris, no puedo editar ese valor. Yo puedo editar cualquier otro valor. Este de 53 le doy doble clic y aparece editable. El otro 8,6 le doy doble clic y aparece editable. Pero ese no. ¿Por qué? Porque ese valor no es controlable, depende de las otras medidas de la pieza. Pero yo podría querer esa cota para poder utilizarla como referencia para crear otro parámetro o en otra medida. Entonces él igual me deja ponerla, pero entre paréntesis significa que no puede editarse esa dimensión.
En este caso no es editable porque tengo esta medida de 80,2. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a eliminar esta medida, esa que aparece como sobredimensión, y elimino estas laterales, que no nos importa porque otra vez esa es la caja que contiene la operación, no tiene nada que ver realmente con la operación. Entonces vuelvo a acotar de aquí a acá. Ahora sí la cota será editable, miren, ya apareció como editable, y lo que voy a hacer es decirle que sea igual a esta cota. Entonces quiere decir que si esta dimensión cambia, esta otra dimensión también debe cambiar. ¿Qué debemos tener en cuenta cuando empezamos a parametrizar el boceto para una operación? Debemos tener en cuenta qué características de esa operación deben ser controlables. Por ejemplo, en este caso puede ser que la operación signifique que yo tenga una cazoleta más grande, que haya una cazoleta más grande. Entonces puede ser que necesite que esta dimensión sea superior, que no sea de 53 sino de 60 milímetros. Y en ningún caso podría descentrarse esta distancia, porque si no la operación perdería eje. Entonces en este caso vean, como si yo la cambio a 60 o la vuelvo a poner en 53, lo único que está ocurriendo es que el resto de la pieza se amplía, pero la distancia a los bordes se mantiene. Que si esos ejes, esa distancia también se debe ampliar, pues debería ampliarse también la otra para que la operación se mantenga centrada. Si esto no es 8,6 sino 12, entonces la operación, o la operación no, la distancia opuesta también se vuelve de 12 para mantener la operación centrada, aunque la caja completa cambie su tamaño. Entonces esta sería la operación y la distribución correcta en el caso de este boceto. Entonces tienen que fijarse muy bien en qué debo parametrizar, qué factores debo tener en cuenta al momento de crear la operación, sabiendo cómo puede cambiar esa operación cada vez que la vaya a utilizar. En un momento me entenderán mejor lo que estoy diciendo. ¿Qué otro parámetro? Esto es f de x, esta es, ok, esto es una operación d0 menos d3 por 2. ¿Cuál es d0? D0 debe ser, veamos los parámetros. D0 es, ok, D0 es un parámetro de referencia que es 70,2, ok, es esta cota, ¿sí? Esta cota de la parte superior que indica la distancia total de la operación, y esta cota inferior es esa unidad menos D3 por 2, y D3, veamos D3 a qué corresponde. D3 es 17,5, D3 es de 17,5, ¿cuál? D3 es esta distancia. Entonces es la distancia de este espacio, esto es 17,5, y por consiguiente vemos que esta unidad es de 0, la medida total, menos este valor por 2. ¿Por qué? Porque él debe mantener la distancia entre estos dos elementos equidistante al borde. Entonces, ok, vamos a acotarlo de esa manera. Entonces voy a crear aquí la cota de este objeto. Listo, ahí me está diciendo que efectivamente es una cota de sobredimensión, porque la dimensión entre esas dos líneas ya está dada por estos tres valores: la medida de esta línea entre ejes y entre puntos, y la medida de los bordes. Entonces listo, le decimos que vamos a aceptar y vamos a crear esa pequeña operación. Son dos líneas que otra vez no puedo dibujar verticales. Si yo llego a dibujar la línea vertical, también para que eso quede claro, si llego a hacer la línea vertical, él automáticamente le crea la restricción de verticalidad. Entonces, ¿qué hago en ese caso? No, ya se me fue vertical, ¿qué hago? Pues puedo borrar esa restricción. Entonces puedo seleccionar la restricción. Cuando la restricción se pinta en rojo, quiere decir que está seleccionada, y la puedo suprimir. Y listo, esa restricción ya se eliminó. Entonces simplemente voy a crear restricción de paralelismo entre esta línea y este borde, y entre esta línea y este borde, y vamos a decir entonces que la distancia entre esas líneas va a ser igual a, dijimos que era, pero necesito todavía la distancia entre estas dos. Entonces distancia entre esta y esta, ok, esto dejémoslo en, ya ni me acuerdo cuánto está en la operación, voy a ponerlo en 15, no importa.
por ahora no importa. Y decíamos entonces que esta cota va a ser igual a la medida total de el espacio de la operación menos, entre paréntesis, esta dimensión por 2. Listo. Entonces vemos que efectivamente ahora la distancia entre... bueno, claro que si esto está equidistante, sí. Entonces la distancia de esta operación, de esta línea a esta, deben ser los mismos 15 que están al otro lado. ¿Sí? Esta sería una cota de sobredimensión, entonces ni para qué hacerla, no la necesitamos en este caso. Pero vemos que efectivamente se cumple. La dimensión de estas dos, entre estas dos líneas, está dada por este tamaño y el tamaño total de la operación. Entonces esa distancia es de 17,5 en este primer ejemplo. Lo hago igualito para poder mostrarles después cómo cambia la operación. Listo, 17,5. Por consiguiente, la distancia entre esas dos líneas es de 35,2, lo cual es correcto. Bien, ¿qué nos hace falta? Nos hace falta este pequeño rectangulito. Entonces, ese pequeño rectángulo, miren, aquí hay una línea con una restricción que no debería. Bueno. Ese pequeño rectangulito vamos a crearlo. Yo todo el tiempo estoy haciendo restricciones de paralelismo, pero también pueden ser de perpendicularidad, ¿no? Entonces digamos que voy a dibujar 3 líneas cualquiera. Y entre esas 3 líneas voy a crear relación de perpendicularidad. Entonces digo, quiero que esta línea sea perpendicular a esta y que esta sea perpendicular a esta. Aquí ya hay una relación que no debería haber. Listo ya. Entonces que esta línea sea perpendicular a esta. Ok. Y digo que quiero que esta línea sea paralela a esta otra. Esto ya tengo un rectangulito. Y ahora voy a hacer una relación de colinearidad, puede ser, entre este punto. No me deja crear el punto. Bueno, movamos esto un poquito aquí arriba. Ok, listo, no importa. Y vamos a establecer las características de esa distancia. Esto mide 3.5. Esto no tiene ninguna operación. 3.5. Ok. Entonces vamos a decirle que esto mide 3,5. Ok, y ¿qué otro parámetro tenemos aquí? No, esto se debe unir sobre este borde, esta distancia. La distancia de ese eje. Esta distancia es de 1 sobre 2. ¿Y de 1 cuál es? Bueno, de 1 debe ser esta distancia total. Este debe ser de 1. Sí, este es de 1. Y de 1 también tiene tolerancias. Entonces es de 21 milímetros más 0,2 milímetros. Esa es una tolerancia. Entonces, bueno, yo no voy a trabajar todavía con tolerancia. Las voy a eliminar. 21,2. Simplemente trabajar en 21,2. Sí, esto se hace para que si a mí me dicen la tolerancia, dependiendo del material, cambia, aumenta o disminuye, pues yo no tenga que cambiar la dimensión de la operación, sino simplemente cambie la dimensión de tolerancia, el valor de tolerancia. Pero bueno, en este caso igual tendría que entrar a editar la cota, o sea que no le veo todavía tanto sentido en esta operación, pero bueno. Entonces vamos a acotar esto, 21,2, ok, entonces aquí vamos a sacar la dimensión de este segmento, que va a ser de 21,2, y la distancia entre esta línea y esta línea va a ser igual a esta cota sobre 2. Listo, 10,6. Listo, 10,6. Y solamente me falta decirle que quiero que este punto, aquí, ¿cuál relación me puede servir? La de colinearidad. No. ¿Cuál relación utilizo aquí? Es que ahí sería la de horizontalidad, pero no puedo usarla. Bueno, no. Voy a hacer lo siguiente. Voy a extender. Sí. Voy a extender hasta aquí, extender hasta acá. Ok. Ahora sí voy a acotar este elemento en 3,6, ¿era? 3,6.
3,5. Y esto deberá ir centrado. Entonces esto mide 20,2, que es D2 menos D34 por 2. D2 de D34 debe ser esta, ¿sí? Es esta distancia. Y D2, ¿qué será D2? ¿Cuál será D2? D2 debe... D2 es esta, ¿no? No, esta es de 0. D2 es esta. Esta es D2. Ok, entonces es la distancia entre estas líneas menos este valor por 2. Ok, entonces vamos a hacer esta cota. Esto debo cortarlo aquí. Este se va, este se va. Y voy a determinar la distancia entre esta línea y este borde. Ok, pongámosle 15, no me importa por ahora. Y esta dimensión debe ser igual a esta cota menos, entre paréntesis, esta cota por 2. Listo. Y esta cota era de 7,5. Ok, entonces esto es 7,5. Ok, por consiguiente la piecita quedó midiendo 20,2. Ok, listo. Hemos terminado con con el dibujo del boceto. Aparentemente está correctamente parametrizado. Movamos esto por aquí. Creo que ahí se entienden todas. Aquí también me falta cortar. Hagamos un trim y cortemos esta y esta. Listo. Ok, listo. Con eso finalizamos el boceto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a extruir la operación principal. Ya finalicemos esto. Entonces, esta extrusión que tendrá un valor X cualquiera, 40 milímetros. Ok. Entonces, vamos a crear una extrusión a partir de... Normalmente yo hago boceto por operación, pero en este caso pues es más eficiente hacer un único boceto que me permita hacer todas las operaciones. Y le vamos a decir entonces a este rectángulo exterior que para el otro lado se extruya 47 milímetros. Fue 47, estoy en lo correcto. 40. Bueno, realmente no importa. ¿Sí? Esto es lo de menos, porque lo que importa es estos valores son los que importan, los de la operación. Los de la caja externa, lo he dicho ya varias veces, son lo de menos. Listo, ¿qué es lo que vamos a hacer después? Vamos entonces a extruir este rectángulo central. Esa extrusión sí debo ser cuidadoso con su dimensión. Es de, otra vez, tolerancias, 35 más 0,5 milímetros. O sea, 35,5 milímetros. Ok, entonces vamos a hacer esa extrusión. Voy a poner acá parte por parte. Ok, vamos a ir parte por parte. Esto que acabo de hacer, para quienes no conozcan esa posibilidad o no la hayan visto anteriormente, es que al final de toda la pieza aparece este icono de finalizar pieza o final de pieza. Yo puedo mover este elemento atrás hasta el inicio de la misma pieza donde no hay absolutamente nada y puedo irme moviendo operación por operación justamente para hacer lo que en este momento voy a hacer, revisar qué operación se fue haciendo sobre la pieza. Puedo después bajar a la siguiente y ver qué operación se hizo y así vamos teniendo una referencia clara de cómo es el paso a paso para modelar algo. Entonces es bien útil trabajar con esto. Otra opción es inhabilitar las operaciones y volverlas a habilitar una por una para ir viendo también el paso a paso. Es posible, pero pues me parece que se demora más que simplemente arrastrar el final de pieza. Entonces, bueno, en este caso dijimos que esta extrusión que mide 35,5, entonces voy a decirle que voy a extruir para poder utilizar el mismo boceto a partir del cual hice la primera operación. Debo seleccionar el boceto, darle clic derecho y decirle que voy a compartir este boceto. Share Sketch. ¿Para qué es este Share Sketch o compartir boceto? Para que ese mismo boceto pueda ser utilizado en otras operaciones.
no solamente es hacerlo visible, necesito compartirlo. Si no lo compartimos, podré verlo tal vez, pero no lo puedo usar para crear otras operaciones distintas. Entonces, en este caso, que ya está compartido, voy a crear otra extrusión, 35,5 fue que dijimos. Sí, 35,5. Hablo y se me olvida. Las vainas de correr demasiado para llegar a clase, ¿no? Llega uno medio alterado y entonces no se concentra fácil. Extruir, entonces vamos a extruir este espacio hacia el lado opuesto para que sea una perforación a 35,5 milímetros. Ok, y listo, ahí tenemos la primera operación hecha. Como el boceto está siendo compartido, ya lo puedo seguir utilizando en las demás operaciones. ¿Por qué? Porque el boceto queda habilitado encima de todas ellas. Entonces, mientras este boceto esté aquí, pues yo lo puedo seguir utilizando. Al final, cuando ya no lo necesite más, lo que hago es quitarle visibilidad. Porque cuando compartimos el boceto queda visible por encima de todas las operaciones en las que se use. Entonces, bueno, siguiente operación. Esta extrusión, que es de los dos laterales, de las dos perforaciones laterales, extrusión que es de 6,5 más 0,5, 7 milímetros. Repito, voy a dejarlo por ahora sin tolerancias, luego vamos a ver por qué sería útil agregarle tolerancias o no. Entonces vamos a hacer la de 7 milímetros. Entonces vamos a crear otra extrusión de esta pieza y esta pieza hacia el lado opuesto de 7 milímetros. Ok. Listo. Seguimos con la operación. Luego viene la extrusión de este rectangulito chiquito, extrusión que es de 10 milímetros. Ok, entonces vamos a hacer una siguiente extrusión de esta piecita para el lado opuesto de 10 milímetros. Ok, no necesitamos más el boceto. Sí, el resto son operaciones adicionales sobre las extrusiones que ya hicimos. Un fileteado que tiene un radio de 6 milímetros. Ok, un fileteado de 6 milímetros. Perdón. Entonces ya puedo apagar el boceto. Simplemente le doy clic derecho y le digo que le voy a eliminar su visibilidad. Para que no me esté molestando con todos los valores que tenía ahí. Entonces vamos a hacer un fillet en las 4 esquinas, esta esquina de aquí, esta esquina de acá y esta esquina de acá de 6 milímetros. Ok, listo. Posteriormente vamos a hacer un agujero, dos agujeritos. Estos son agujeros roscados, doble clic. Vamos a ver las características de estos agujeros. Son ISO M45 por 0.75. 45 por 0.75 y dice que van a perforar hasta esta cara. O sea, van a perforar hasta esta cara de la primera operación. Entonces ISO M45 por 0.75. M45 por 0.75. 45 por 0.75. Ok, y su ubicación. No veo la cota de ubicación. Ah, sobre los puntos. Perfecto. Para eso eran los puntitos de centro. Pues decía, claro, ¿no? Decía distancia centros. M45 por 0.75. Entonces, sí necesito hacer visible el boceto otra vez. Visible. Entonces vamos a hacer agujeritos. Ok, él ya entendió que esos puntos serán los puntos sobre los cuales voy a hacer la perforación. ¿Por qué lo entendió? Porque tengo una línea, esta línea de centro, y esos puntos usualmente se crean dentro de los bocetos para que sirvan como centro de algo, pues normalmente de perforaciones. Entonces él ya entendió que en los dos puntos van esas perforaciones. Todo lo único que vamos a hacer es establecer sus parámetros. Entonces le digo que es un 4.5 por 0.75 que va a llegar hasta una cara específica, y esa cara es esta cara de aquí.
Listo. Y plano, sin acabado en punta. ¿Qué otra característica tenemos aquí? No, roscado, M45x075, plano, que llegue hasta esa cara. Listo. Ok. Entonces ya tenemos la perforación roscada para nuestra operación. Y por último, hacemos un pequeño chaflán en los ángulos de las extrusiones para que la chapita pues pueda entrar, se pueda desplazar y que no vaya de pronto a trabarse algo ahí. Y ese chaflán es de 1 milímetro, correcto. Entonces vamos a hacer un chaflán. Otra vez voy a apagar este boceto. Entonces vamos a hacer un chaflán, chamfer, de 1 milímetro en este ángulo y este ángulo es un chaflán equidistante de 1 milímetro. Ok, listo. Modelada la operación. Bien, ya tenemos nuestra operación lista para trabajar. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces? Ahora voy a guardar esto, obviamente. Entonces guardemos esto en iFeatures. Voy a crearlo aquí en Crear iFeature y lo voy a poner como la mía, ¿no? Como iFeature mía. Voy a ponerle ahí. Ok, guardar. Para crear una operación inteligente, lo que necesitamos es ir al entorno de administración, Manage, en la cinta Manage. Sí, aquí está, administrar, Manage. Y dentro de esta cinta Manage podemos crear nuestro iFeature. Entonces le podemos decir aquí que voy a extraer una operación. Listo, voy a extraer una operación de este archivo. Entonces vamos a extraer iFeature. Ok, ¿qué parámetros? Pero aquí, permítanme un segundo, entramos a nuestros parámetros. Ok, no tenemos aquí ninguna. Vale. Entonces listo, pues vamos a extraerla. No sé es por qué no me está mostrando aquí todos los parámetros. ¿Por qué no me está mostrando los parámetros, señor? ¿Qué estoy haciendo aquí mal? No sé, déjenme revisar. No, no estoy haciendo nada mal. Sí, no estoy haciendo nada. Aquí le voy a decir que voy a extraer operaciones, pero ¿por qué no me deja extraer la lista de operaciones? A ver, revisemos. Ave María, ¿qué estaré haciendo aquí? Aquí erróneamente. ¿Alguno de ustedes me está siguiendo en el ejercicio? ¿O nadie me siguió? Sí, profe, le estamos poniendo cuidado. No, siguiendo que si lo están haciendo conmigo. Sí, No, señor, son muy muy rápido. rápido, Ya, profe. pues, en mi caso no me Bueno, da. Mientras busco ya una herramienta, usted ya va lejos. Yo sí lo hice, profesor, pero tampoco me muestra en iFeature nada. ¿qué estaré haciendo mal? ¿Por qué no me están apareciendo? ¿Por qué no me están apareciendo las operaciones? Señor, ¿alguien escribió algo? Yo lo intenté, pero me fui, ¿qué? Me fui quedando. Me tengo que No, tranquilo, no te preocupes, ves la grabación, que esta vez sí está grabando con sonido, entonces ves la grabación posteriormente. Por cierto, no es por hacer propaganda, ni mucho menos, pero digamos que a mí me preocupa, obviamente, esto suele suceder en los cursos complementarios, y se entiende que vaya habiendo deserciones, ¿no? Que vaya la gente
abandonando el curso porque pues se inscriben, pero después les surge algo y entonces ya no pueden seguir uniéndose en ese horario, en fin. Pero como le comentaba a a una de sus compañeras que me dijo, no voy a poder seguir el curso, no sé qué. Le dije, la verdad, a mí me parece triste que deserten, especialmente este curso, porque este curso no se consigue gratis en ningún lado. Si ustedes buscan cursos de este tipo, son bien costosos. Son muy costosos estos cursos porque no, digamos que no en todo lado lo enseñan, ¿sí? Y son herramientas supremamente útiles. Entonces, pues es triste que cuando tienen la oportunidad de hacer estos cursos de manera gratuita, pues tengan que abandonarlos, ¿no? Cuando sé perfectamente, y lo sé porque trabajo con otras instituciones en las que lo dictamos cobrando y fácilmente un curso de estos puede costarles 1,5 millones de pesos. Entonces, pues ojalá puedan seguirlo y se animen y se certifiquen y etcétera, etcétera. Entonces los invito a no abandonar el curso en ningún momento. Bueno, regálenme un minuto, yo miro qué puedo estar haciendo mal. Permítame un segundo porque voy a detener un momento la grabación aquí. Pues la grabación. Ok, un pequeño detalle que estaba pasando por alto. Cuando voy a extraer la operación extract iFeature, les recuerdo que está en la cinta manage. Las operaciones las debo extraer del árbol de operaciones. Solo eso se me estaba olvidando. Entonces yo aquí selecciono la operación que quiero extraer para crear mi operación inteligente. Entonces hago clic en ella y ya él la trae. Eso era lo que me estaba haciendo falta, ¿no? Hacer clic en las operaciones. En este caso, por ejemplo, cuando hago clic en la extrusión, esta extrusión 3, él automáticamente trajo, por ejemplo, el chamfer como operación. Sí, miren que el fillet, perdón. Ambas quedaron como operación dentro de la operación inteligente porque el fillet depende de la operación seleccionada, de la extrusión 3. Y él trae unos datos que debo modificar, unos parámetros que son los que yo voy a poder modificar dentro de esta pieza. Por consiguiente, debo tener certeza de cuáles son las operaciones y los parámetros de esas operaciones que voy a utilizar. Lo primero que debemos tener en cuenta cuando vamos entonces a crear el iFeature es que los valores que vayan a modificarse, lo que yo vaya a parametrizar dentro de la operación, ideal que se hayan renombrado. ¿Por qué? Porque vean cómo él trajo un único parámetro por ahora y es la distancia entre centros porque fue el único parámetro que nombré. Si hubiera nombrado algunos otros de los parámetros, él me insertaría automáticamente esos parámetros. Si ya los necesito insertar, ya no los nombré y necesito de igual manera insertarlos o incluirlos dentro de la operación, pues lo que debo hacer es seleccionar el parámetro que necesite y llevarlo a los parámetros que voy a utilizar. Entonces en este caso, por ejemplo no. Vamos a ver cuáles necesitamos sí o sí dentro de la operación. Entonces veamos cuáles son necesarios. Vamos a trabajar. Bueno, empezando porque esta extrusión no es la correcta. Esta es la extrusión de la caja y esa extrusión no la necesito. Realmente lo que necesito es esta extrusión, que es la extrusión de la perforación, esta extrusión de donde van los tornillos y esta, pero la extrusión 3 no la necesitamos. Entonces esta extrusión 3 la puedo eliminar dentro de la operación porque es la de la caja completa. Entonces voy a darle clic derecho y voy a decirle que remueva esa operación, que la elimine. Listo. Esta operación no se necesita. Ahora voy a seleccionar dentro de esta extrusión 4, ok, distancia de centros, dentro de la extrusión 5,
Ok, esos agujeros podrían cambiar. No, esos son los tornillos y esos tornillos siempre van a ser iguales. Entonces quitemos esta operación, no la necesito. Y el chaflán, pues el chaflán se va a mantener de 1 milímetro en todos los casos. Tampoco lo necesito. Ok, digamos que necesito, son estas las operaciones que voy a modificar. Ah, bueno, no mentira, sí necesito estos agujeritos. Sí los necesito hacer parte de la operación. Ok. No necesito es parametrizar nada en ellos, pero sí los voy a dejar como parte de la operación. Entonces, bien, ¿qué es lo que vamos a parametrizar? ¿Cómo lo vamos a parametrizar? Por ejemplo, en este caso, esta distancia entre los agujeros, lo que vamos a hacer es determinar cuáles son los valores que pueda tener esa distancia para parametrizar la operación. Entonces, en este caso, voy a decirle que los valores pueden ser de 53, aquí me toca mirar cuáles son los valores correctos en esa cazoleta, porque no los recuerdo, no recuerdo los valores que puedo utilizar. Veamos cuáles son, por aquí los tengo en un documento. A ver, ¿dónde está? Se me perdieron, aquí están. 53, 63, ok. Entonces vamos a agregarle a esto los siguientes parámetros. 53, 63, 73 y 83. Ok. Entonces vamos a agregar aquí distancia de centros, 53. Vamos a ver, 63. Ok. Hoy no me está funcionando nada, tengo la cabeza en otra parte definitivamente. 53, vamos a agregarle aquí valores. Clic derecho, ¿por qué no me funcionas? No, aquí sí tengo problemas con el mouse. Yo les había comentado en algún momento que a veces cuando estoy en llamada, el mouse me pierde la posibilidad de hacer lo que debe hacer y no me está dando el clic que debo. Ahí sí me toca salir un momento porque no me está dando el clic como debe. Me toca salir un momento de la llamada y volver a ingresar para reactivar el mouse. No sé por qué esta plataforma me genera ese inconveniente cuando estoy grabando y haciendo la llamada. Algo me bloquea en el mouse. Permítanme un segundito, por favor. Solo un segundo, no se me retiren. Salgo e ingreso de nuevo. Parámetro y desde aquí vamos entonces a modificar esos posibles valores. Entonces estos valores los podemos modificar. Si esto está en nada, pues el valor se mantendrá siempre igual, o puedo decirle que sea por un rango. Si es por un rango, entonces lo que puedo hacer es determinar entre qué valores se puede mover ese o entre qué límites se puede mover ese valor. Entonces yo podría decirle que quiero que esto sea menor a tanto, o menor o igual a tanto, y mayor a tanto o mayor o igual a tanto. Entonces puedo establecer unos límites en valores. Entonces yo podría decirle, quiero que esto se mueva entre los, por ejemplo, 48 y los 83 milímetros. Entonces el usuario podría seleccionar cualquier valor entre 48 y 83 milímetros. Así estableceríamos el parámetro por rango. O lo que en este caso corresponde es por un listado. Entonces, si es por listado, él me despliega esta ventana en la que puedo agregar nuevos valores. Entonces aquí voy a agregar, tenemos 53, ahora sí aquí puedo agregar el 63, 73, 83,
83 y decirle cuál quiero que quede por defecto. Por defecto está asumiendo el de 53, está bien, o puedo dejar el de 63, el que quiera. Digamos que en este caso vamos a dejar el de 63 milímetros por defecto. Ok. Y por último aparece un prompt, y esto es una pregunta que se le va a hacer al usuario cuando inserte la operación. Esa pregunta debe ser lo más clara posible porque será la que le permita tomar la decisión de cuál valor seleccionar. Entonces yo aquí le puedo decir que seleccione la distancia entre tornillos o entre centros. Voy a poner entre tornillos porque pues es claro. Seleccione la distancia entre tornillos. Listo. Ok. Ya tenemos la operación creada. ¿Sí? Ya vamos a guardarla, luego vamos a editar esta operación y vamos a modificarle varias cosas, pero por ahora ya tenemos lista la operación para guardar. Entonces vamos a darle salvar. Él entonces por defecto abre una carpeta que se encuentra dentro de el disco C, carpeta en la que están guardadas las operaciones que él ya trae, que Inventor ya trae listas para trabajar. Entonces esa carpeta se llama catálogo, está dentro de Inventor 2022, bueno, la versión que tengan, Autodesk, dentro de documentos públicos, acceso público, su usuario, etcétera, etcétera. Si la dejan aquí, si la guardan en esta carpeta, van a poder acceder en cualquier proyecto, en cualquier archivo, en cualquier modelo, van a poder acceder a esa operación de forma muy rápida, porque cada vez que vayan a insertar la operación, él por defecto va a abrir esta carpeta. Si es así, listo. Si necesitan o requieren cambiar la operación, la carpeta de la operación, pues pueden seleccionar cualquier carpeta. Digamos que en este caso yo la voy a cambiar y voy a guardarla en nuestra carpeta, aquí en 2022, en Sena, en complementarios, en creación de gemelos digitales, ejercicios. Entonces yo voy a decir que este se llama, entonces él le pone por defecto iFeature y la extensión es IDE. Esa es la extensión para las operaciones inteligentes. Eso no lo pueden cambiar, el nombre de la operación sí. Entonces yo voy a poner aquí esto, Cazoleta Chapa. Voy a ponerle por ejemplo ese nombre, Cazoleta Chapa. Ok, salvar. ¿El que me está diciendo? Que lo estoy guardando en una carpeta distinta a la ubicación de mi proyecto. Lo mismo me hubiera dicho si hubiera dejado la carpeta por defecto, porque es que ni la carpeta por defecto ni la que acabo de seleccionar hacen parte del proyecto que estoy trabajando. Yo estoy trabajando en un proyecto creado en otra carpeta. Entonces él me dice que debo saberlo, que si estoy seguro de que quiero continuar, sí, guárdela ahí. Listo. Entonces ha quedado guardada la operación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a insertar esa operación. Entonces voy a abrir aquí otro archivo en el que está esta tablita. Aquí ya está la operación insertada. Voy a eliminarla. Ok. Ok, listo. Quitemos esto y quitemos esto. Listo. Ok, entonces tenemos nuestro modelo. Como esto era la cazoleta por una puerta, pues aquí está el perfil de la puerta. ¿Cierto? Aquí tenemos nuestro perfil de puerta. ¿Cómo vamos entonces a insertar esa operación? Resulta que yo necesito esa operación completa, esa perforación, la necesito en este perfil para poder terminar el modelo. Entonces vamos a ir a Manage y en Manage tenemos dentro de la cinta Insert, tenemos dentro del panel Insert, perdón, tenemos Insertar iFeature. Insert iFeature. Cuando vamos a Insert iFeature, él por defecto nos despliega la carpeta catálogo. Es donde está por defecto guardada la operación. Entonces, en este caso, pues buscamos la carpeta correspondiente a donde hemos guardado nuestra operación. Entonces, aquí tenemos, vamos a ver si esta quedó bien guardada.
No les aseguro nada porque hoy, como les digo, tengo la cabeza en otro lado. Entonces estamos... Pero vamos a ver, confío en que haya quedado bien creada. Listo. Cazoleta chapa. Ok, a abrir. Me dice que la ubicación seleccionada no corresponde a la carpeta del proyecto, no sé qué, que si igual quiero continuar porque me dice que él va a agregar una ruta al proyecto para poder enlazar la operación y no sé qué. Entonces le digo que sí, que la cree. Yo efectivamente tengo creada la operación en la carpeta donde tengo este proyecto, pero bueno, voy a usar la que creamos a ver si quedó bien creada para comprobarlo. Y si no, después insertamos la que sé que está bien creada, que ya la había creado con anterioridad. Entonces le voy a decir que sí, que no importa, que inserte la ruta. Entonces miren, ahí quedó, ahí está efectivamente la operación. Bueno, ahí aparece la operación lista. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono dónde voy a insertar la operación y aquí aparece, seleccione el plano sobre el cual se va a insertar. Entonces yo podría insertar esa perforación sobre esta cara, sobre la de arriba, donde corresponda, no importa. Y al seleccionar la cara, él va a asumir una orientación. Yo puedo rotar esa operación, ¿sí? Haciendo clic en este icono de rotación. Puedo rotarla a ojo o puedo indicarle un ángulo. ¿Sí? Puedo indicarle un ángulo dentro de la misma tabla que aparece al momento de insertar la operación. Entonces démosle aquí un momento escape porque ya la estaba rotando en 3 ejes sin querer. Entonces digámosle que voy a insertar esta cazoleta chapa, a abrir, que sí, que inserte la carpeta. Ok, y aquí le digo que la voy a rotar 90 grados. Es que no sé si son 90 o 270 en este caso. 90 grados. A ver, ¿cómo es que es aquí la cosa? Si este es el tope de la puerta, entonces el segurito, sí, debe quedar así a este lado. Sí, son 90 grados, correcto. Sí, la chapa queda así a este lado. Ok, listo, entonces son 90 grados. Y puedo ubicarla a partir de este símbolo. Digamos que está el de rotación. Vamos a darle aquí siguiente. Aquí yo puedo mover la operación. Me bloqueó. No le he dado enter. Bueno, aquí me bloqueó. Ahorita la movemos entonces, no importa. Siguiente. Ya la inserté, ya la roté. Le damos siguiente. Entonces aquí me aparece el parámetro. Y miren lo que dice aquí en la cajita. Seleccione la distancia entre tornillos. Seleccione la distancia entre tornillos. Ese fue el prompt que puse en el parámetro que podíamos controlar. Entonces yo le puedo decir aquí, la distancia entre tornillos es de 53, de 60. Ah, me faltó un pequeño detalle. ahorita les digo cuál fue el detalle. Voy a decirle que sea de 83 milímetros. Listo. Siguiente. Ok. Entonces aquí me dice si al insertar la operación quiero activar el boceto para poder editar o si no lo quiero activar. Voy a decirle que lo active para que veamos la diferencia y luego miramos qué ocurre en el caso contrario. Entonces vamos a finalizar y como le dije que activara el boceto, pues él me trajo al boceto de la operación para que yo pueda modificar algo si necesito modificarlo sobre la operación. Pero en este caso no necesito modificar nada. Entonces finalicemos la operación. Ok, ahí está la operación mal insertada, ¿cierto? No está en la ubicación correcta, pero ahí está la operación. Yo puedo igual modificar la distancia de esta operación. Voy a insertarla de nuevo y vamos a modificar esa distancia. Bueno, claro que aquí igual la podría modificar. Ah, ok, bueno, voy a hacerlo. Sí necesitaba modificar una cosa en el boceto. Puedo hacerlo desde el boceto. Voy a decir que edite el boceto y desde el boceto voy a decirle que la distancia entre este elemento y este otro sea de, por ejemplo, 2 milímetros. No, necesito que sea menos, 0. Dejémoslo en 0. 0 milímetros. Listo. Finalizo y así ubiqué la operación correctamente a partir de su boceto. Ahora en la altura no lo definí. Voy a editar el boceto. Editar boceto y le digo que quiero que desde la base del marquito de la puerta hasta la base de la cazoleta haya, por ejemplo,
150 milímetros. Finalizo y ahí ubiqué la operación. Sí me hizo falta agregar el redondeado en la operación. Se me quedó por fuera y vean, no está siendo parte de la operación, se quedó sin el redondeado esta. Bueno, me tocaría volverla a crear y agregar ese redondeado. Voy a insertarla otra vez, entonces voy a insertar la operación, en este caso, sí, la misma, cazoleta chapa, abrir, que sí, que le agregue la ruta, y en esta cara, ok, rotada, esta vez la voy a rotar 270 grados. Ok, siguiente. Y voy a seleccionar la de 53 milímetros. Aquí quedó algo mal hecho, ya les digo qué es. Y voy a activar el boceto. Finalizo. No. Ok, quedó por fuera la operación. Listo, movámoslo aquí. Listo. Y activar el boceto, finalizar. ¿Y por qué me dice que no? Estoy en la cara incorrecta. Seleccioné la cara incorrecta. Insertar operación. Voy a insertarla. Esta operación, sí, en esta cara. Y la vamos a mover por aquí. Ok, y la vamos a rotar 270 grados. Ok, siguiente. Ya. Voy a seleccionar la de 53 milímetros. Siguiente. Y que me active el boceto para poder ubicarla. Ok, digámosle entonces que la distancia entre esta línea y esta sea de 0. Y la distancia entre esto y esto sea de 150 milímetros. Finalizamos. Ok, y ahí quedó la operación. Que me hizo falta parametrizar un par de cosas en la operación, pero digamos que el parámetro principal, que es la distancia entre tornillos, se cumple. Si lo medimos, si vamos aquí a Tools y mido la distancia entre esta perforación y esta perforación, esa distancia es de 83 milímetros. Y si mido la distancia entre esta perforación y esta otra, la distancia es de 53 milímetros. O sea, corresponde a los parámetros que seleccioné al momento de insertar la operación. Lo que pasa es que si esta distancia cambia, sí había un par de cositas que debía haber cambiado. Debía haber cambiado el ancho de la operación y debía haber cambiado el tipo de tornillo. Sí, eso sí me hizo falta cambiarlo, pero bueno, digamos que por lo menos no salió mal. No esperaba un buen resultado en este ejercicio. Pero bueno, ahí salió, con excepción de que no incluí el redondeo en la operación. Entonces, rápidamente, repito así, no voy a hacer todo el proceso, solamente lo voy a nombrar de nuevo para que quede en orden y al final lo puedan seguir. Entonces ya hice la operación, ¿no? Insisto, la caja de afuera es lo de menos, no importa su tamaño, no importa, lo importante es que la operación completa quede dentro. Entonces seleccionamos, hacemos la operación, vamos a Manage, que está la cinta Manage, y vamos a extraer operaciones. Seleccionamos las operaciones de la lista de operaciones que tenemos a la izquierda. Entonces yo le digo en este caso que va a ser esta extrusión con esta otra extrusión y esta otra extrusión. Sí voy a dejar el fillet, que en el caso anterior se me fue por fuera. La única que no voy a incluir es la extrusión principal, porque es la de la caja donde está la operación. Determinamos qué elementos queremos parametrizar. Si por ejemplo yo quisiera parametrizar dentro la perforación, bueno, lo que pasa es que aquí la perforación va a ser complicado parametrizarla, pero digamos que el agujero. Entonces yo quiero seleccionar de ese agujero cuál es el parámetro de no lo tengo aquí disponible. Hubiera tenido que crear el parámetro que controle o me permita controlar el diámetro de la perforación del agujerito del tornillo. Ese es un parámetro de modelo que aquí no me está mostrando. Aquí me está mostrando, es un parámetro de operación, perdón, porque no hace parte del modelo, sino hace parte de la operación que hemos hecho para el agujero. Y ese parámetro no está aquí disponible.
Eso era 4,5, un M4,5 por 0,75. Y pues, como les digo, ese es un parámetro de operación, un parámetro de modelo. Entonces no lo puedo seleccionar. Tendría que convertirlo o crear el parámetro de usuario para poderlo seleccionar aquí. Por eso, en ese caso, sería mejor que ese parámetro estuviera enlazado a esta distancia. Que si esta distancia cambia, pues ese radio, ese diámetro de la perforación cambie. Entonces, en este caso no lo puedo agregar, pero quiero agregar alguno como para ver, por ejemplo, este que es el ancho de... ¿Sí? ¿Cuál es el ancho de la piecita? Es este 21, el ancho de la operación. Creo que era este 21. Entonces voy a agregarlo. Supongamos que sea este. Listo, voy a agregar este ancho. Y voy a decir que esto se llame ancho. No estoy seguro de cuál es, pero bueno. Y voy a decirle que, bueno, este valor, y este voy a decirle que si esto es distancia, seleccione la distancia entre tornillos. Aquí voy a decir que este diga seleccione el ancho de la operación. Supongamos, quedó mal la tilde, operación. Ok, y en este caso, este parámetro voy a establecerlo por una lista. Entonces en la lista lo que voy a hacer es agregar otros valores, 53, 63, 73, lo voy a dejar igual que como estaba el anterior, 73 y 83. Instructor, Dime. ¿ahí las extrusiones cambiaron de orden o simplemente se renombraron de manera diferente? Porque anteriormente la extrusión 3 teníamos que dejar por fuera. La dejé por fuera porque dejé por fuera el fileteado. Por el fileteado. Sí, por Ok. eso la dejé por fuera. Pero Pero sí, entonces en no este tendríamos caso... que incluir la 4 también. ¿O No, quedaría la como- 4 es la de la caja principal, esa sí no va. Ok, ok. Esa es la única operación que no va. Todas las demás operaciones van porque por accidente dejé por fuera la del fileteado. Sí, porque como cuando lo hicimos al principio se había dejado por fuera solo la 3, entonces por eso tenía la... Ujú. Sí, ahí me equivoqué. Ya les dije que no es el día. Entonces, Tranquilo. entonces, bueno, pero nada, en este caso todas las operaciones, con excepción de la primera, que es la cajita sobre la cual está todo el resto, todas las demás las estoy incluyendo. Este ancho lo voy a establecer por límite. Veamos cómo funciona. Encima de que tengo la cabeza afuera, encima voy a ponerme a hacer cosas que no he hecho antes. Pero bueno, no importa. Vamos a decirle a esto que sea menor o igual a 0,2 es el valor. Encima escogí un parámetro que tiene que ver. Ok. Porque estoy modificando la tolerancia. En este lo dejé con tolerancia y estoy modificando la tolerancia. Bueno, pongámosle aquí 0,3. Una pregunta, profesor. Dime. ¿Ese ancho de cuál es? ¿A cuál hace referencia? Es el ancho de la operación, pero como tiene establecida una tolerancia, entonces en este rango él está asumiendo la tolerancia y no está asumiendo el ancho total. Pero es el ancho de la operación. Entonces lo podríamos modificar de otra manera, pero bueno, dejémoslo así. Quiero solamente ver qué resultado nos da. De 0,3 a 0,4, perdón, de 0,1. De 0,1 a 0,4. ¿Sí? 0,1 a 0,4 con valor por defecto 0,2. Listo. Ok, ya miraremos qué resultado nos da. Y dice selecciona ancho de la operación. Dejémoslo así. Entonces démosle salvar, guardemos la operación, la vamos a guardar. La voy a dejar ahí en el catálogo como para que acceda rápidamente y voy a decir que este se llame cazoleta chapa 2 borrar, porque esta no va a quedar bien. Borrar. Listo, salvar. Sí, no está en la carpeta, no está en la carpeta del proyecto, sí, no importa, guárdelo, ok. Listo, y nos vamos a nuestra operación. Y aquí voy a borrar estas dos no me sirven para nada, entonces las voy a quitar. Bueno, no es que no me sirvan, es que las debo eliminar. Entonces voy a quitar esta operación, miren que aparece en el árbol de modelo, aparece como iFeature. Entonces voy a seleccionar el iFeature y lo voy a eliminar. Él me dice que ese iFeature tiene un boceto enlazado, que si quiero eliminar ese boceto, sí, elimínelo. Lo mismo el iFeature 6, selecciono y borramos. Ok, voy a insertar otro iFeature, el que acabamos de crear, Manage. Y le digo que voy a insertar un iFeature.
Entonces, como él ya en este archivo yo ya había seleccionado la carpeta, pues me está seleccionando la misma carpeta. Me tocaría ir a disco local C, usuarios. Esto no tendría que hacerlo. Lo tengo que hacer es porque ya había seleccionado otra carpeta. Pero ahora el problema es dónde es que queda esto. Autodesk. No. Voy a cerrar el archivo y lo vuelvo a abrir para que el reenrute. Cerremos esto, no lo guardemos. No. Y vuelvo a abrir el archivo. Ok, insertar iFeature, abrir. Ok, eliminemos estas iFeatures que están aquí. Eliminemos esta. Ok, eliminemos esta. Ok, eliminemos esta. Ok. Y volvemos a insertar, entonces Manage, Insert iFeature. Entonces él abre, otra vez me abrió la de ejercicios, qué berraco. ¿Cuál es que era la ruta? Miremos aquí la ruta, cancelemos esto y digámosle que vamos a extraer una feature, démosle que es digámosle salvar y miro la ruta porque ya se me olvidó. Entonces la ruta es usuarios, acceso público, documentos públicos, Autodesk, Inventor 2022. Bueno, entonces usuarios, acceso público, documentos públicos, Autodesk. Insertar features y son entonces en usuarios, en C, usuarios, documentos públicos, Autodesk, Inventor, yo porque tengo una carpeta de Inventor 2021, no sé, catálogo, ahí está, cazoleta chapa 2, borrar, abrir, la vamos a insertar en esta cara, listo. Porque esta ya quedó al derecho, no tengo ni idea. Hice la misma cosa y esta sí ya quedó al derecho, no la tuve que rotar. Bueno, ok, siguiente. Entonces miren, aparecen los dos parámetros, ¿no? Este para seleccionar 53, 63, 73, 83, cojamos el más grande, 83, y el ancho puedo establecer este valor. ¿Sí? Puedo establecer este valor entre, voy a ponerle aquí, vamos a ponerle 15. No sé qué resultado me dé. Posiblemente no la haga, ¿no? Depende de si eso no afecta a otra operación. Voy a seleccionar 15. Le dije que podía seleccionar, pues bueno. Obviamente normalmente uno no hace esto, ¿no? A menos que tenga claro el que vaya a hacer el modelo, tenga claro los rangos entre los cuales se puede mover. Por eso es preferible siempre poner una lista. Pero bueno, pues en este caso vamos a ver qué nos da. Entonces miren que si selecciono... no, él me está diciendo que el valor debe ir de 21,01 a 21,04. Ok, entonces digámosle que sea de 21,04. Listo. Ok, entonces si selecciono este parámetro, él dice seleccione el ancho de la operación. Si selecciono este parámetro, dice seleccione la distancia entre tornillos. No se les puede olvidar ese prompt que es importante. Siguiente. Y que sí, que active el boceto para ubicar de una vez la pieza, finalizar, y en este caso vamos a decirle que la distancia entre este elemento y este borde sea de 0 y la distancia de donde está la operación aquí abajo sea de 150 y aceptamos. Que alguien tenía una pregunta, por ahí oí un sonidito. Listo. Ahí quedó la operación con su parámetro 83. Ahorita insertamos la otra a ver qué pasa si cambio esa tolerancia porque no estoy seguro. Entonces volvamos a insertar el iFeature. Es este iFeature. Ok, aquí. Lo vamos a mover. Entonces lo movemos por acá. Por aquí. Ok, no lo voy a rotar. Démosle siguiente. Démosle a esto 0,1. Voy a poner el mismo 83 que seleccioné porque quiero ver cuál es el cambio específico de esa tolerancia. Siguiente, actívelo, finalizar y otra vez la distancia entre este borde y este borde va a ser de 0 y entre entre este y este voy a ponerle menos, voy a ponerle 50 nada más. Listo, finalizo. Ok, ahí están las dos operaciones. Habría que ver qué cambio hay entre las dos.
Entonces supone que ese es el ancho de esta operación. Voy a medir aquí algunas cosas. Tools, medir. Midamos de aquí a acá. Tenemos 21,4. Y de aquí a acá tenemos 21,1. Ok, entonces sí, cambio simplemente un poquito el tamaño en el rango que le dije, ¿no? Que iba de 0.1 a 0.4. Pues ahí cambió el ancho de la operación. Y listo. Bueno, aquí no parametricé correctamente, no está perfectamente parametrizado, pero diría el chavo, la idea es esa. ¿Preguntas? Supongo que hay varias duditas, pero el proceso es claro, digamos, de cómo se crea, por lo menos eso, que quede. El proceso es claro. Sí, profe, sí, el tema de cómo se trae el boceto por medio del iFeature de uno a otro, sí es claro. Exacto, eso es lo importante. Sí, sí, Claro, esa era la idea, sí se entendió. sí, cómo crear la operación, ¿sí? Cómo crear la Exacto, operación para poderla usar posteriormente en correcto. otro modelo. ¿Sí? Entonces, y poderla editar, que sea editable exactamente, que la por operación medio sea de un rango de lista de parámetros. por medio de un parámetro. Exactamente, sí, esa es justamente la idea del ejercicio. Que vean cómo se crea la operación y cómo hago esa edición parametrizada, ¿no? Esa operación parametrizada. Entonces, ¿cómo puedo modificar? Aquí lo ideal sería crear una lista, pero eso lo vamos a hacer el lunes. El lunes. Bueno, el lunes es festivo. Pregunta. ¿Haríamos sesión? No hay problema, no sé los demás compañeros. Pues no tengo problema tampoco. ¿No tienen lío? No, Es sí. que el tema sí No hay es lío, todavía... profe. El tema sí es todavía muy extenso y perder una sesión. Por eso, a pesar de que sabía que no tenía cabeza, yo dije, No tengo problema tampoco. no les cancelo la sesión porque hay mucho tema como para dejar pasar las sesiones. Por eso dije, no, pues no importa, la hacemos. Entonces, si no les importa, por mí el lunes en la noche les hago sesión. ¿Sí? No importa. Vale, no hay problema. Sí, no, pues saber si sí cuento con ustedes, porque pues si van a llegar 4 personas, pues sí. Entonces, Sí, profe, no hay problema. vale, Está bien, profe. vale, perfecto, muchas gracias. Entonces, listo, más bien, el lunes entonces retomamos el tema. Muchas gracias, Lady. Muchas gracias, Diego. Veo que sí, que la mayoría han dicho que sí. Entonces, listo, el lunes tendremos sesión. Ahorita igual lo aviso en el grupo para que los demás también lo sepan. El lunes vamos a crear esta operación a partir de una tabla para poder enlazar más parámetros. Porque digamos que en este caso solamente tengo un parámetro que podría ya enlazar a otros cambios en la operación. Pero lo ideal sería poder tener una tabla que me controle esos cambios. Entonces vamos a retomar a partir de ese punto. Desde Excel, ¿sí? Desde Excel, sí, señor. Ok. O bueno, sí, se puede desde Excel, pero bueno, sí, lo hacemos desde Excel o lo hacemos desde las tablas que me permite crear el mismo Inventor. Da igual realmente. Pero sí, lo hacemos de ambas maneras. ¿Listo? Bueno, profesor, Bueno, yo les- dime. no sé, que yo le quería comentar que pues que yo hice la pieza, la inserté, o sea, crear el iFeature, la inserté y pues sí me dio los parámetros y modifiqué la distancia entre centros de los agüeros y sí me dio. Entonces, por lo menos seguí la pieza y la pude terminar. ¿Qué aplicaciones podría, pues, aparte de colocarlo como una chapa en una puerta, qué tipo de aplicaciones podría yo utilizarla? No, hay muchísimos. Hay un poco de embutidos, por ejemplo. Es que aquí no tengo otras creadas. A ver si encuentro por aquí otra. A ver. Por ejemplo, miren esta. Slots. Entonces, las que ya trae Inventor, ¿no? Me voy a mostrar las que ya trae Sí. Inventor. Entonces, por ejemplo, miren, un slot terminado en bola, un slot curvo, un slot de este tipo. Entonces, repujados. Entonces, para una llave, esto es de
digamos, esto lo crearon hace como 20 años o más con una de las primeras versiones de Inventor. Entonces las operaciones que él traía de ejemplo eran operaciones para hacer cajas de computador, para hacer chasis, Sí. no sé cuál sea el plural de chasis de computador. Y entonces las operaciones que venían eran las de, miren, esto es para un puerto PS2, que eso dejó de existir hace como 20 años. Pero bueno, digamos, ahí está. Entonces yo puedo decirle, bueno, esta es la operación que quiero, voy a abrirla, la inserto aquí, listo, y siguiente. Y entonces él me deja aquí seleccionar varias cosas. Grosor del conector. Entonces, digite el grosor del conector, que es un valor que puedo digitar, ok. Altura del conector, ángulo, digite el ángulo, radio del fileteado, distancia entre centros de agujeros, diámetro del agujero, todo esto es editable, ¿no? Profe, pero ahí no está en milímetros, ahí No, como está en pulgadas. No importa, está en está en pulgadas. pulgadas, pues la operación se hizo en pulgadas, porque como es una operación de ejemplo que pusieron Sí, ahí sí, sí, sí. y pues la hicieron gringos, pues la hicieron en sus unidades. Entonces, listo. Ah, ok, ya, ya. Siguiente, le voy a decir que no active el boceto. Ya saben que activar el boceto es para ubicar la operación. Finalizar. Sí. Ok, no aceptó la operación. Ah, bueno, debe ser porque la operación Debe atravesar, ¿no? pretende atravesar la pieza y tengo una lámina muy gruesa. Ujú. Hagamos una piecita muy rápida, una chapa metálica aquí muy rápida. Ok, a partir de un pequeño boceto, digamos que esa chapita de atrás tenga, ¿cuánto tenía en esa chapa? Eso tenía como 3 centímetros por, no me acuerdo. Digamos que eso tenga, estoy aquí midiendo con la mano como 30 centímetros, digamos 30 por 5, va a hacer un rectangulito aquí de 300 milímetros por 50. Ok, finalicemos y creemos con esto nuestra chapa metálica. Ok, listo, entonces aquí tengo una chapa metálica, no me acuerdo el calibre. Y voy a insertar en ella esa operación. Entonces voy aquí a Manage, Insert iFeature. Él ya creó esto, entonces le digo que voy a insertar, ¿cuál era la que iba a insertar? Esta, abrir. Entonces ubico aquí la operación. Siguiente, seleccione, listo. Siguiente, finalizar. Y ahí está. Sí, ahí está la perforación hecha con Sí. todos sus correspondientes parámetros. Entonces, pues sirve para operaciones que regularmente tengamos que hacer sobre el producto que desarrollamos. ¿Sí? Como les decía, repujados, perforaciones, embutidos. eh, Podría servir también para, por ejemplo, en mi caso, donde yo trabajo, nosotros en las máquinas que fabricamos, pues imprimimos el logo de la empresa. Entonces puede ser que algo que quede así y se lo pegamos a la al chasis. exactamente. Creo que Sí. aquí hay una operación de ese tipo. Pero ¿dónde está? En Geometry Shake, Pocket, Bosses, Punches, Slots. Tal vez aquí en Para Punches. temas repetitivos, para Sí, facilitar. operaciones repetitivas, exacto, para que yo no tenga que hacer esa operación un poco de veces. Cada vez que me pidan, entonces me dicen, necesito esta lámina, pero ahora, no sé, con dimensiones diferentes en otro tipo de chasis. O supongamos eso, que hacemos chasis. Entonces, cada vez que yo haga un chasis, sé que tengo que agregar esta perforación para ese puerto. Pues, simplemente, como ya la O tengo en hecha, la misma chapa van varios puertos o distintos. que en distintas puertas siempre va la misma chapa, exacto. Así sean distintas puertas. Porque otra cosa sería que no, que es que esta lámina puede tener medidas diferentes. Pues nada, porque no necesito crear la operación. Necesito es parametrizar la chapa, ¿cierto? Y decirle, parametricemos el ancho, el largo. En ese caso, simplemente tendría que parametrizar la pieza, la operación de la perforación no, porque pues sería la misma operación, la misma perforación siempre. Pero si no es la lámina, sino que son distintos diseños de producto, distintos chasis, distintas puertas, distintos productos, pero que siempre llevan la misma operación, pues para eso es que creamos los iFeature. Ok. ¿Listo? Igual también me da un rango de parametrización si soy el que tengo como esa plantilla, por llamarlo de alguna manera. Sí, sí, tu tarea es
insertar la operación, pues ahí vieron, yo solamente le asigné un parámetro, 2 en el segundo ejemplo le asigné 2 parámetros, pero ya vieron cuántos tiene esto, ¿no? O sea, esto tiene cualquier cantidad de parámetros. Veamos qué es este Geometric Shapes. Ah, no, estos son formitas. Miren, por ejemplo, aquí crean, esto cómo es que se llaman, esos perfiles, se me olvidó el nombre, que utilizan en las esquinas, en la parte alta de los... Pero bueno, eso tiene un nombre que ahora no recuerdo. Entonces, por ejemplo, estos son para agregar elementos. Tubo rectangular, semiesferas, esferas, ángulos. Tenemos aquí, ¿qué es esto? Ah, ok, otros embutidos. Embutidos de... Entonces ahí están embutidos, las perforaciones, los punch, perforaciones, y estos slots que son ranuritas. Dime. Al poner, digamos, esos como tubos que nos muestra que son, pues, como con extrusión hacia afuera, o sea, como agregando material, al momento de yo ponerlo en la pieza, ¿se convierte en una sola o tengo que hacer alguna parte adicional para que se convierta como en una sola pieza? Debe convertirse en una porque lo agrega como una operación. Y al ser una operación, estoy modificando la geometría base. Entonces, por consiguiente, no debería insertarlo como pieza, sino como operación. Es decir, y la voy a insertar, bueno, no sé si sobre esta pieza funcione, pero pues insertemos esto. Entonces, esto va, ok, ahí, sí, en esta cara, luego la desplazamos. Siguiente, y voy a decirle que tenga 1 pulgada de ancho, de profundidad, por 2 pulgadas de ancho. Y de longitud sean 4 pulgadas. Siguiente. Y actíveme para... Ok, y entonces digámosle que la distancia entre este elemento y este sea de 40 milímetros y la distancia entre este y este sea de... No, mejor abajo. Distancia entre este y este sea de 5 milímetros. Listo, finalizo. Y él le agregó material, ¿ves? Le agregó material a la pieza. ¿Por qué? Porque esto es una operación. ¿Cuál operación? Un boceto con una extrusión. Sí, básicamente es eso. Esto es un boceto con una extrusión X, con determinada longitud. Pero pues eso, al ser una operación, esta es modificando la pieza, no agregando otra. Correcto. Perfecto, profe. Gracias por la ¿Listo? aclaración. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Nada, bueno. Me disculpo entonces por los inconvenientes presentados y por el despiste del día de hoy, pero bueno, cosas de la carrera. Y nos vemos el lunes entonces. Voy a subir el video de la sesión del lunes pasado sin audio. Me disculpan quienes no pudieron asistir y lo van a tener que ver sin audio, pero creo que se entiende. Creo que se entiende. Si no, me preguntan. Lo que necesiten preguntarme, me pueden preguntar. Mire que en el video usted hace tal cosa y yo no entiendo qué está haciendo. Entonces, pues yo trato de aclarárselos de la mejor forma posible. Me perdonarán, pero no sé, no me di cuenta y quedó grabado sin audio. El de hoy sí ya quedó bien grabado, entonces trataré de compartírselos también de una vez para que puedan terminar el ejercicio quienes no lograron seguirme en el desarrollo. Entonces nada, feliz fin de semana, descansen, aprovechen el puente y nos vemos el lunes. Perfecto, profe, muchas gracias. Profe, gracias. Vale, ok, muchas gracias. A ustedes, Gracias. muchas Hasta gracias. luego. Oh. Cuídense mucho, que estén muy bien. Gracias, profe. Gracias.